Bienvenidos todos a esta parte 4 de nuestro estudio bíblico, Nuestras Armas Espirituales. En la noche de hoy el pastor Escribano nos estará hablando sobre la palabra de Dios como arma. Veamos. Yo no sé si usted ha pasado por unas garatas espirituales buenas, que usted está en esa opresión espiritual y usted como que quiere hablar y no puede. Que quiere orar y se le hace difícil. Como que las palabras no le salen. Y de momento usted lo único que dice es Jesús o Dios. Y eso se va. Yo recuerdo en ocasiones que en momentos de oración tú sientes que estás como si estuvieras debajo de un caldero, como de hierro, como que tu oración no pasa para ningún sitio. Y no es lo que tú te sientas. Puedes ver hasta el caldero, pero tu oración llega. Porque hay un mediador entre Dios y el hombre. No hay caldero, no hay oposición, no hay obra diabólica que impida que esa oración llegue, porque el mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Cristo Jesús. Así que la victoria que hace vencedor al cristiano en la fe, dice que depositada en Cristo permite al creyente experimentar y disponer de los recursos de poder que hay en Jesús. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 4 ¿qué? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, no es yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me da la fuerza? Cristo. Estoy pasando por esta temporada, tengo estos familiares enfermos y tengo esta situación y no puedo con mi vida y tengo que cuidar a este enfermo, pero ¿quién me da la fuerza y el poder para poderlo hacer? Pues Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece por la obra de Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Por qué? Porque hay que repasar esos textos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estés en medio de esa batalla espiritual, el enemigo va a tratar de lanzarte lo que dice la palabra, son dardos de fuego. Pero tú esto, tú lo otro. Va a tratar de sembrarte dudas. Va a tratar de decirte lo malo que tú eres. Va a tratar de recordarte los errores que tú has cometido. Porque es un acusador, porque es un difamador, porque se quiere pegar de donde único se puede pegar es en algo que haya pasado en tu vida para caerte encima, para desanimarte, para entretenerte, para ponerte a pelear, para enceguecerte el entendimiento. Y espérate, yo me acuerdo que dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, Dios no te condena. El enemigo perdió su poder, se le venció el nombramiento de fiscal, porque lo lanzaron de los cielos y no puedes firmar la acusación ni la denuncia en tu contra, porque la sangre de Cristo te limpió y te libertó. Así que el poder de Dios en Cristo puede ser experimentado mediante la comunión con Él. Por favor, mire un momento Juan capítulo 15, los primeros versos, me gusta mucho, y con esto agárrelo bien porque hay dos escuelas interesantes. Hay arminianos y calvinistas, y usted escoja la que usted quiera, yo no le impongo ninguna, pero yo voy a la palabra. Me dice Juan capítulo 15, versos 1 en adelante, dice, yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, si no da fruto, te quitan, dice. Y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay una opción. O le pides a Dios que te pode, porque si no te talan. Amén. Mire qué contraste. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es que nos exponemos a la palabra, por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos. Por eso es que nos cubrimos unos a los otros, porque esa es la operación de poda de la iglesia que hace el Espíritu de Dios. Y esto choca conmigo, pues yo tengo que cambiar. Aquí aprendí esto, pues me corrijo. O sea, permito que Dios siga obrando en mí. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Porque si no, tengo serios problemas. Dice, permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué?
nada podéis hacer. Así que para esa guerra espiritual, que es lo que quiero acentuar con ese texto como manera de ilustración, es que mientras yo esté pegado a esa vid y permita que Dios me pode y me limpie por su palabra, yo voy a estar con esa savia de Dios para poder ¿qué? Enfrentar al enemigo. Solo no lo podemos hacer. Y yo dije una expresión el otro día y la repito. Mientras más comunión tenemos con Dios, que mejor estamos, más bendición tiene la gente que nos rodea. Tú tienes ese radar, estás con esa disposición todo el tiempo. ¿Sabes? No entre ese cansancio espiritual. Puede venir, pero cuando tú estás más en comunión con Dios y te cuentan el problema, tú detectas lo que está pasando. Y tú sabes cuál es el origen. Y no pierdes el tiempo en otras cosas. Tú vas al punto ahí, esto es lo que hay aquí. Porque Dios te lo muestra. Y tienes las herramientas para manejar eso. Pero mientras menos comunión tenemos, más sufre la gente que nos rodea. Y peor terminamos nosotros. Porque gastamos tiempo innecesario, porque no acabamos de discernir lo que está pasando, porque no estamos en la dependencia de Él. ¿Cuántos saben de lo que yo le estoy diciendo? ¿Cuántos han pasado por esa carretera por lo menos? Hay momentos que tú bajas del Sinaí con el rostro brillante y hay momentos que no estás tan brillante ni vienes del Sinaí. Entonces tenemos que hacer la asignación de conectarnos a la vida. Así que los cristianos son fuertes en la medida en que estén vinculados con Cristo y reciban de Él su poder. Por eso es que a la iglesia le dijeron en Hechos, y recibiréis poder y me seréis testigos. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Estoy en la tercera página. Mateo 28, verso 18. El poder absoluto y supremo de Jesús está vinculado por su propia determinación con nosotros. ¿Por qué? Porque decidió compartirlo. Prefirió darnos poder, darnos esa autoridad. Así que la iglesia tiene autoridad y ese poder se comunica al creyente ¿cómo? Por la acción del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu como enviado de Cristo reproducir a Jesús y su poder en la vida del cristiano. Por eso es que Juan capítulo 15, verso 5 dice, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Por eso es que el apóstol, vuelvo y lo digo, en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es una frase mágica. No es que yo pueda decir, ay, viene el ataque del enemigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, debes tener relación, debes tener comunión. Por eso no puedes permitir que el desánimo te domine. Puedes estar desanimado un día, claro que sí, pero tú no vas a permitir que ese desánimo te apague todo lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes permitir que el enemigo te entretenga. Yo creo que si hacemos una buena encuesta de toda esa gente que tiene los canales de televisión de todas clases, desde la pandemia, desde marzo hasta ahora, yo creo que ya no tienen qué más ver en televisión. Porque lo vieron todo. Pero el tiempo para escudriñar, el tiempo para meternos, es necesario. Yo creo que es un tiempo de ataque espiritual como nunca antes. Yo creo que el enemigo tiene sus sistemas de comunicación, tiene redes, lo usa todo. Y por ahí le está entrando a la juventud, por ahí le está entrando a la niñez. Por ahí está entrando, atacando de una manera que si no abrimos los ojos, vamos a tener serios problemas con la generación que viene detrás. Nuestra vida crucificada por fe permite a Cristo que vivir en nosotros por el Espíritu Santo. Y eso, escúcheme bien, se traduce en un estilo de vida que constituye un arma para enfrentar a Satanás. Tu testimonio enfrenta al enemigo. Hay cosas que tú estando en el sitio provoca. Le puedo dar un testimonio. Yo recuerdo en mi época en la judicatura, ya yo estoy jubilado en la libre comunidad y no tengo que estar en todo eso de los tribunales, pero en una ocasión un grupo de compañeros querían ir a comer, así que fui con ellos, fuimos un sábado, vamos a este restaurante y nos sentamos en Atorrey. Yo recuerdo que el mozo llega, se para aquí y le pregunta a esta jueza, ¿usted qué quiere? Y ella ordena pues su trago, el otro ordenó su trago, el otro pide una cerveza, el otro pide... Y cuando llegan a mí, el mozo me dice, ¿usted? Y yo lo miro y le digo, yo quiero agua carbonatada con limón. Y todos me miraron,
como que ellos están bebiendo y yo no, y se forma esa discusión, y la jueza que está al lado, que me hacía bullying, dice, lo que pasa es que esto es un ministro, aleluya. Decía ella, empieza con la presión, pero date algo. Entonces me dice, haz como los curas, métete aunque sea un vinito de consagrar, como en la comunión, me dice. Y yo le digo, no, yo estoy bien con esto. Sigue el almuerzo, compartimos, hablamos, hicimos chistes, se habló de todos los temas, lo pasamos súper bien. Pasa el tiempo y vuelve otra vez el mismo grupo. Mira, vamos a comer otra vez, pues vamos para allá. Y es interesante porque cuando usted se acostumbra a andar con un grupo, casi siempre se sientan hasta en las mismas sillas. Yo vuelvo y me siento, la jueza aquí al lado, todos ahí en la misma posición. Pero esta vez el que cambió de sitio fue el mozo. El mozo se para ahí, al lado mío, me pregunta a mí, al primero que le pregunta a mí, ¿usted qué va a tomar? Cuando yo le voy a decir, la jueza interrumpe, tú ministro, aleluya, me le traes agua Periel con limón. Y a mí me traes otra. Entonces cambió la película en la mesa, solo uno pidió su trago. Yo no hice nada, yo lo que hice fue compartir. Y cuando querían beber, se fugaban sin mí. Lo que voy es que tu testimonio alumbra. O sea, tu conducta va a ayudar a otros a despertar y salir de donde están. Esa es la parte importante de esta alma espiritual que yo no la veo muy elaborada en muchos materiales, porque tu testimonio, ¿sabes? Tu obedecer a Dios tiene que causar un impacto. Amén. Así que esto es bien, bien significativo para mí y le cito Santiago, capítulo 4, verso 7, porque dice, someteos pues a Dios. Someterme a Dios es que hago las cosas como Dios dice. Nosotros como iglesia estamos haciendo lo que Dios dice, que hay un grupo orando. Hay otros que están trabajando, otros están cuidando hijos y nietos y todas esas cosas. No pueden estar aquí, pero hay un grupo obedeciendo. Por lo tanto, la iglesia está obedeciendo. Aunque no estén todos aquí. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora mismo, somos, por así decir, el riñón que está funcionando. Tú no puedes decir que porque el brazo no está aquí, no están haciendo. Están haciendo. Porque somos parte de ese cuerpo de Cristo. Así que si yo me someto a Dios, hago las cosas como Él dice. Someteos pues a Dios. Resistid que al diablo te atacó. Que hay una enfermedad, la retamos en oración. La retamos en oración hasta que te sanes o Dios te lleve, pero algo hay que hacer. Resisto la obra del enemigo. No me conformo con que te atacó. No me conformo con que tus hijos no se estén congregando. No me conformo con que los chamaquitos que se presentaron en el altar y crecieron y están por ahí dando cantazos, se queden por ahí. Yo reclamo que el Espíritu de Dios les alumbre, los arreste, los regrese a la casa, vuelvan a cantar, vuelvan a enseñar, vuelvan a servir. O sea, el enemigo no me va a quitar esa meta distrayéndome con sus mentiras y sus embustes. No, ya ese se perdió. Mire, aquí yo le puedo decir un testimonio que es un testimonio poderoso. Muchacho que yo cuando lo conocí estaba en un programa de Metadona por años. Si usted ve la foto de ese muchacho antes y lo ve ahora, es del cielo a la tierra. Tiene su trabajo, está echando para adelante, lleva 3 años limpio, pero estuvo por años en un programa de Metadona. En muchos años metiéndose un montón de cosas. Y se congregaba y se quedaba dormido. Y ahí orando por él, y la gente orando por él, y consejeros trabajando con él. Y si tú lo miras, tú dices, mire, ese no tiene break ninguno. Bueno, eso es tú en tu carnalidad, en tu fuerza humana. Dice, no tiene break ninguno. Pero cuando es en la dependencia de Dios, todo lo puedo en Cristo. Y ver la mamá con unos ojos brillantes ahora decir, mire pastor, mírelo, mírelo, mírelo. Yo le doy la gloria a Dios de que eso va a seguir ocurriendo. Así que yo resisto al diablo, dice, y de vosotros huirá. Se fue y el chamaco está limpio. Un buen ejemplo de someterse a Dios lo vemos en Efesios capítulo 4. Mírelo ahí, por favor, Efesios capítulo 4. Vamos a mirarlo. Cómo yo me someto a Dios. Mírelo aquí. Versos 17 en adelante. Y yo les he dicho otras veces que Efesios es el libro de los pies en el Nuevo Testamento,
porque en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Cuando voy a Efesios capítulo 4, verso 17, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí viene el cómo yo me someto a Dios. Verso 17 dice, mira, que andan como en la vanidad de su mente. Pues no andamos en la vanidad de la mente. No podemos tener entendimiento entenebrecido. No podemos estar ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí yo me detengo para decir, mira, la primera parte, por así decir, de un buen ejemplo, que lo que es someterme a Dios, lo acabo de ver en los versos 17 al 21. No hago las cosas como cuando estaba en el mundo. Amén. Mire esa descripción que da ahí, como andan los otros gentiles, como anda la cultura, es que todo el mundo lo hace. No es que esto es de esta manera, pues no, yo tengo que recordarme, cuando me criaba de niño, y yo trataba de argumentar con los viejos míos, no es que el vecino, ese es el vecino en su casa, usted aquí tiene que seguir esta regla. Y la iglesia tiene que seguir lo que Dios le ha establecido. Lo otro es que andamos en justicia y santidad de la verdad, y le pongo un bosquejito, que empieza desde el verso 22. Dice, mira, para andar en justicia y santidad, dice, quítate ese vestido del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de la mente. Vístete del nuevo hombre, que Dios creó en justicia y santidad de la verdad. Así que un testimonio de vida, que es un arma espiritual, es gente que anda en justicia y en santidad. ¿Y cómo hacemos eso? No es con una aureola en la cabeza, como si fuéramos santos y vestidos de algún color, bien planchadito. No, aquí dice, mira, desde el verso 25, dejen los embustes, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Dice, airaos, te puedes enfogonar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te dure mucho tiempo ese coraje. No des lugar al diablo. ¿A quién le están diciendo eso? A la iglesia. Ten cuidado cómo haces negocio, ten cuidado cómo llenas las planillas. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El pueblo necesita trabajar, ser productivo, y yo lo digo con respeto, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Un pueblo que se acostumbra a que le den y que le den y que le den, limita el potencial de poder levantarse y seguir hacia adelante. Yo lo digo, si mi bisabuelo recibía ayudas del gobierno, mi abuelo recibía ayuda del gobierno, mi viejo recibe ayuda del gobierno, yo recibo ayuda del gobierno y tengo a mi nene haciendo fila para que reciba ayuda del gobierno, todas esas generaciones han estado atadas. Alguien tiene que desarrollarse en ese camino. El primer recipiente de welfare en la historia de la humanidad, el primero, y rompió, fue Moisés. Moisés, el gobierno lo recoge. ¿Sabía eso? El Estado le pagaba a la mamá por criarlo. El gobierno le dio la educación. Pero cuando él descubre el llamado de Dios, dice, escogió no llamarse más hijo de Faraón y se fue con su pueblo. Si clasificas y cualificas para ayudas del gobierno, amén. Pero como Moisés, tiene que haber un momento en ese camino que tú digas, basta ya, yo me levanto en el nombre de Jesús. Amén. Pero como me acomodé, me acostumbró y me limitaron la oportunidad de hacer las cosas. Por eso es que Pablo lo dice de otra manera en Romanos 12, cuando él dice, mira, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios. Cambia la manera de pensar conforme a la mente de Cristo. Así que dice, quítese de vosotros toda amargura. Bueno, perdóneme, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención.
Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Me detengo aquí para decir, todo eso es vivir en justicia y santidad. Mírelo ahí. Está hablando del diario vivir. Si hacemos esto, vivir en justicia y santidad, es un arma espiritual. Porque el enemigo no se pega. Amén. Lo tercero es que andamos en luz. Andamos en amor. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 7. Yo le dije que este es el libro de los pies porque dice andad en amor. ¿Van viendo? Dice, y da una explicación, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Me detengo ahí. Ira de Dios no es que Dios está con un látigo en la mano para darte un centellazo porque lo hiciste mal. Ira de Dios es que Dios deja que vivamos las consecuencias de esa conducta. Esa es la ira de Dios. Amén. Es como un juicio que cae a consecuencia de lo que le hace. Cuando un pueblo como Puerto Rico le da la espalda a Dios para entronar los dioses como Moloch de maltrato de niños, como Mamón, dios de la riqueza, como Astarte, Astarot, en todas las conductas sexualizadas, ya usted escucha en el dominio público la legalización de todas esas prácticas, porque le dimos la espalda a Dios y estamos mirando las deidades. Cuando un pueblo hace eso, ese pueblo no tiene poder para enfrentar al enemigo. Cuando un pueblo hace eso, podrá tener buenas carreteras, podrá tener unos tremendos edificios, podrá tener unas obras de infraestructura tremendas, pero ese pueblo no tiene poder para enfrentar los males sociales. Se los come la drogadicción, se los come el maltrato, se los come la violencia, todo lo que usted está viendo en la calle. Avanzo. Los versos del capítulo 5, del 8 al 14, dice, andad en luz. Y hay una caracterización, ¿verdad?, de que antes estábamos en tinieblas, ahora somos luz en Cristo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendemos. Dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que hacen en secreto. Cuando sigo mirando el verso 13 dice, mas todas estas cosas cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, acaba de convertirte ya. Los versos 15 al 20 nos habla de qué. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Por eso es el libro de al andar, cómo vivimos nuestra vida. No como necios, sino como sabios. Así que los que tienen un testimonio que constituye un alma espiritual, ya vemos que andan en justicia y santidad, andan en amor, andan en luz, andan en sabiduría. El sabio es el que obedece a Dios, para resumirlo. O eres sabio o eres necio. O obedeces a Dios o le llevas la contraria. Y la última parte de ese testimonio está en Efesios capítulo 5, verso 21, que cuando dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios, y comienza a describir los roles sociales de familia, de la esposa, del esposo, de ser hijos, de ser padres, de ser trabajadores, de ser servidores. Todo eso está hasta el capítulo 6, verso 9. Esa es arma espiritual. El testimonio de los creyentes entonces descansa ¿qué? Sobre la palabra de Dios, que le permite tener victoria sobre Satanás. Esa es la otra arma que quiero terminar de considerar rapidito. Hebreos capítulo 4, verso 12. Recuerde que usted puede escribir ese material, ese bosquejo, al que lo interese, que nos esté viendo por internet,
puede llamar a la iglesia al 787-6870 y le hacemos llegar el bosquejo. Dice, porque la palabra de Dios es que es otra arma espiritual, viva y eficaz. O sea, tiene vida y tiene efecto. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, no los pétalos, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra confronta y revela las intenciones ¿de qué? Del corazón. Les puse la cita ahí de Jeremías 17:9 que dice, ten cuidado porque el corazón es perverso y engañoso. Por eso es que la palabra es bueno que la opere. El mejor cirujano cardiovascular que hay es el Espíritu Santo. Que esa palabra entra y coge ese corazón, lo agarra y lo hace nuevo. Le quita la piedra y le pone carne. Amén. Y dice, la palabra es vital y produce efectos en la vida, ya que el Espíritu le da vida a la palabra. Dice, por eso es que se le exhorta al creyente a que esté agarrado, asido de la palabra de vida, como dice Filipenses capítulo 2 y verso 16. Pablo dice, mira, ustedes están viviendo en medio de una generación maligna y perversa. De la única manera que usted logra vivir en esa generación maligna y perversa es agarrados de la palabra de vida. La palabra es implantada en el creyente cuando acepta a Cristo como su único y eterno Salvador. Ahí le pongo, en el acto de la regeneración. Y por ser viva, salva al ser humano. Santiago capítulo 1 y verso 21. Ya como instrumento es que, usada por Dios para llevar al hombre a que conozca al Salvador. En 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 15 dice a Timoteo, mira, tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para salvación. No es que la palabra te salva, es que te conduce a que pongas tu fe en ¿quién? En Cristo Jesús. O sea, que la palabra no te salva como algo mágico, es la que te revela, te muestra, te guía. Te dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esa palabra que yo recibo y se me implanta, el momento de mi conversión, empieza a ser un proceso en mi vida. La palabra es inspirada por Dios, 2 de Timoteo capítulo 3. En otras palabras, tiene ese soplo de vida, ese soplo inspirador. Por eso es que la palabra es viva, no pasa, no muere, es eterna y tiene efecto, es eficaz. Esa parte es bien importante porque para que sea eficaz, para que tenga efecto en mí, es como ir a una farmacia y tienes que comprarte el medicamento. Tú puedes ir a la farmacia y puedes agarrar el pote y lo puedes mirar y lo puedes comprar, pero si no lo abres y no te lo tomas conforme a las indicaciones, no tiene efecto. Amén. Pues de la misma manera, la palabra la tengo que escuchar, la tengo que recibir y la creo. ¿Cómo la creo? Poniéndola por obra. Creer no es solamente un asunto intelectual que se queda ahí. Es que me toca el intelecto, pero me lleva a la acción. Tiene que haber acción. La escucho, la recibo, ¿verdad? La creo y la practico, poniéndola en práctica. La palabra también, dice el texto, me gusta mucho la expresión de Hebreos, que dice que es cortante. Hebreos capítulo 4, verso 12, es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque el sentido es que esa palabra, dentro de ese texto, es que es usada como una herramienta de combate. O sea, de dos filos es que yo la uso para la ofensiva y la defensiva. Y como quiera que yo la mueva, va a tener un efecto, va a cortar. Por eso el sentido aquí es que se usa en combate y su uso primordial es en una ofensiva militar. Un buen ejemplo del uso de la palabra, rapidito, Mateo capítulo 4. Por favor, vamos a mirar ahí y ya estamos terminando. Mateo capítulo 4. Fíjense que tocamos hoy dos herramientas. Una es nuestro ¿qué? Nuestro testimonio, nuestro comportamiento es un arma espiritual. Hay que mirarlo así. Esto no es una liturgia religiosa. Esto no es que estamos cumpliendo el programa de la iglesia. Es que nuestro estilo de vida combate al enemigo. Hacer las cosas como Dios dice, se la pone difícil al enemigo. Un buen ejemplo está en Mateo capítulo 4, cuando, mire qué interesante, el Espíritu
lleva a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí le iban a dar el examen. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al final de esos 40 días, cuando tiene hambre, el diablo con el quiz en la mano para dárselo. Toma, aquí está el examen. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo me detengo porque si usted mira Mateo capítulo 4, ese verso 3, cuando el diablo le habla, yo miro un poquito más arriba, en el verso 17 del capítulo 3 de Mateo, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios dice, este es mi Hijo. Dios habló, tú eres mi hija. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 4 rápido va a aparecer el diablo, si eres el Hijo de Dios. Porque Satanás siempre va a retar la obra de Dios en ti. Siempre va a confrontar lo que tú eres. Me gusta mucho en otras aplicaciones de profesores que decían, bueno, no es que solamente le dice si eres el Hijo de Dios. Puede ser que el diablo también le está diciendo, por cuanto eres el Hijo de Dios. Bueno, ya que eres cristiano, pues haz esto. Amén. Usted escoja la que usted quiera. El enemigo va a atacarlo como quiera. Y yo veo ahí que el Señor usa esa espada. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Dice, ¿escrito qué? Verso 4. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Verso 5. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Lo lleva ¿a dónde? Y lo puso ¿dónde? Ten cuidado porque no todo el que te mueve y te trepa para arriba es de Dios. No todo el que te da pon es de Dios. Eso es lo que me dice ese texto. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Y Jesús, ¿qué le dice? Es que yo no puedo usar un texto solito para un propósito, es que yo tengo que agarrar todo esto completo. Jesús le dice, escrito está también. Ese también es importante. O sea, no me saque un texto nada más para justificarme algo, vamos a agarrarlo todo. A ver cómo el Espíritu nos va guiando. Por eso es bueno escudriñar la palabra. Todo lo que hemos dicho en esta hora, usted lo ha leído antes, yo no le estoy diciendo nada nuevo, pero lo estamos viendo diferente. Yo cuando empiezo a meterme en este estudio me doy cuenta que, wow, mi estilo de vida y mi testimonio es un arma. Yo no lo había visto así. Con esa determinación, yo, wow, tú te conviertes en un arma para Dios y te pones en las manos de Él. Porque Él te va a usar, Él lo va a hacer. Dice aquí algo más. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. ¿Y qué le dice el Señor en el verso 7? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez el diablo. Fíjese qué cosa más interesante, vaya mirando esto, porque ¿qué vimos? El diablo es que el adversario. Y le dice en el verso 8, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. Y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Y el diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles y le servían. El ejemplo supremo entonces es que el mismo Cristo usó la palabra para combatir al diablo. Todo está establecido en la Escritura. Y cierro con Efesios 6, que nos dice que recordemos que nuestra fortaleza emana del gran poder del Señor que hay en nosotros, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra carne contra gente de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos malignos, soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos, príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Pero recordad, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, gracias por esta palabra, bendecimos tu nombre, permite que la podamos vivir para ser instrumentos tuyos en la gloria y de tu nombre y en el proceso de ayudar a otros a que sean libres y puedan conocerte a ti como Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén.